C. E. Scofield y el Lotos Club. En el escándalo político protagonizado por el presidente americano Richard Nixon en los años 1970, conocido como Watergate, se hizo famosa una frase: "Siga la pista del dinero". Desde entonces se ha dicho que tanto en la indagación forense como en el escrutinio de la historia, la pista del dinero es un parámetro de importancia que conduce más directamente a la verdad. Este mismo principio se puede aplicar a la historia del dispensacionalismo, esa novedosa y pretendida escuela de interpretación bíblica que rompe con toda la herencia evangélica no solo en cuanto a la comprensión de la escatología, sino también de las doctrinas de la Iglesia y de la salvación e incluso de la cristología. La pista del dinero podría explicar por qué un desconocido como Scofield ejerce tanta influencia en la Iglesia evangélica de hoy, y también porque una universidad tan liberal como Oxford convirtió a la Biblia de estudio Scofield en uno de los libros más vendidos entre los evangélicos. Para poder empezar, hay que seguir la pista a los monopolios que se crearon alrededor de las fuentes energéticas. En ese contexto apareció este personaje, Jack Schiff, quien llegó a los Estados Unidos en 1865, cuando se lloraba los muertos de la Guerra Civil y cuando también se lloraba el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Jack Schiff era oriundo de Frankfurt, la Jerusalén de los banqueros internacionales. Fue hijo de un corredor de bolsa que trabajó para la casa Rothschild. También llegó a ser suegro del archipoderoso banquero internacional Felix Warburg. Pero, ¿qué relación puede tener Jacob Schiff con el dispensacionalismo? Pues bien, la llegada de este personaje a Estados Unidos coincide con tres hechos diferentes: la monopolización de la producción de petróleo en Estados Unidos, el surgimiento de la ideología política del sionismo y el surgimiento de una corriente teológica conocida como dispensacionalismo, el cual no es menos que un sionismo cristiano o un sionismo para cristianos. La presente investigación, que sigue la pista del dinero, intentará indagar si corresponden a una acumulación de coincidencias o si estos eventos se relacionan unos con otros. John D. Rockefeller, quien fundó la empresa petrolera Standard Oil Company en 1870, corrompió a muchos funcionarios públicos hasta lograr crear un monopolio, habiendo destruido a la competencia. Para 1890, Rockefeller controlaba el 90% del refinado del petróleo en Estados Unidos. Cuando dominó el mercado, multiplicó el precio de barril de 10 centavos a $20. Junto con Vanderbilt, Carnegie y J. P. Morgan eran llamados los Robber Barons, es decir, los caballeros ladrones, que aunque eran una minoría, lograron acumular su riqueza por medio de la corrupción, concentrando en sus manos una parte importante de la industria pesada, la energía, la actividad financiera y también la prensa. Rockefeller solo pudo ser un hombre muy poderoso por estar rodeado de una élite muy poderosa, que fue la que le ayudó a construir su imperio financiero, y precisamente esta élite consistía en la sucursal americana del cartel de banqueros internacionales que dominaban los mercados financieros del mundo. El propósito de los banqueros internacionales era monopolizar la producción de la energía y de los bienes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta. La prensa hegemónica, y esto incluye a Wikipedia, dice que el petróleo se descubrió en el Medio Oriente solo hasta 1908, pero la realidad es que desde tiempos del Imperio Persa, mucho antes de Cristo, los palacios y casas de Persia y Arabia se iluminaban gracias a una sustancia que allí llamaban asfalto. Para 1880, cuando la producción de petróleo se elevó por encima de los 20 millones de barriles en Estados Unidos, el judío ruso León Pinsker se encontraba fundando el movimiento nacionalista Obeve Zion, es decir, el amor de Sión, con el objeto de promover el retorno a Palestina. Y esto era sorprendente, pues era algo que contradecía a las escuelas rabínicas tradicionales. Rumania fue un hito muy especial, pues la producción de petróleo alcanzó las 275 toneladas anuales en 1857. Este ejemplo es muy clave
pues Rumania es donde surgieron los amantes de Sion, que comenzaron a promover la emigración a Tierra Santa con el apoyo del banquero judío británico Sir Moses Montefiore. Los amantes de Sion son considerados los precursores del sionismo. En 1884, el rabino vienés Nathan Birnbaum escribió La enfermedad manía de la asimilación, una obra que critica la llamada asimilación de los judíos en las naciones que los hospedan, a la vez que reforzaba la noción del retorno a Tierra Santa. Al bordearse el año 1890, se superaban los 35 millones de barriles en Estados Unidos. Para cuando el perverso Rockefeller había construido su monopolio, Birnbaum ya había acuñado los términos sionismo y sionista. En 1895, los sionistas intentaron celebrar el primer Congreso Sionista en Berlín, Alemania, pero no se pudo llevar a cabo debido a la presión de la poderosa comunidad judía alemana, enemiga del sionismo, que constituyó un gran obstáculo para que la influencia del sionismo se extendiera a la judería europea y americana. Finalmente, dicho congreso se tuvo que celebrar en Suiza 2 años después. En este contexto surgió Theodor Herzl, también judío de la Europa Oriental, quien se convirtió en el padre del sionismo, famoso por su libro titulado El Estado Judío, publicado en 1896. Para cuando la demanda de crudo había subido a 57 millones de barriles solo en Estados Unidos en 1899, ya se empezaba a hablar de una nacionalidad y territorio judíos y de la reconstrucción del idioma hebreo. Se puede observar que los más grandes hitos sionistas coinciden no solo con el crecimiento inicial de la producción petrolera, sino que están alrededor de su monopolización y de la consolidación de los monopolios petroleros no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial. En este punto hay que diferenciar entre judaísmo y sionismo. Mientras el judaísmo es una religión derivada de la ley de Moisés, el sionismo es un movimiento nacionalista que busca la migración de judíos a Palestina. En el siglo XII, los judíos habían rechazado la propuesta del kurdo Saladino, llamado el Magnífico, sultán de Egipto y Siria, que consistía en proveer a los judíos de un territorio para ellos en Palestina. Siglos después, los judíos habían rechazado una oferta similar ofrecida por el emperador francés Napoleón Bonaparte. Las dos únicas iniciativas que promovieron el regreso de los judíos a Palestina provinieron de la Cábala, una doctrina ocultista que es rechazada por los judíos, en el siglo XIII con Moshe ben Naamán y en el siglo XVI con Isaac Luria, en el último caso supuestamente inducido por una revelación del profeta Elías. Las enseñanzas judías enseñan que el exilio es el encuentro con Dios y que la verdadera herencia judía es la ley de Dios, no el territorio. Si la voluntad de Dios era la expulsión de los judíos de la tierra prometida por causa del pecado, regresar a ella en masa sería ir en contra de la voluntad divina. Para ampliar este asunto remítase al video titulado El piadoso judío y su libro. En los nuevos círculos sionistas dejó de hablarse de lo que los judíos conciben como Israel, una significación espiritual, más cercano al de una familia que al de un territorio, en términos de la unidad en torno a la ley de Moisés. En su lugar comenzó a hablarse del Eretz Israel, es decir, el territorio físico, más específicamente de aquel territorio físico que comenzaban a reclamar como suyo. De acuerdo a esta página de Internet, uno de los mapas del llamado Eretz Israel que propuso el naciente sionismo, supuestamente basado en la Torá y en el Talmud, plantea una salida al Golfo Pérsico. Al parecer fue propuesto por el rabino protosionista Malbim. Hay que tener en cuenta que el rabino Malbim es un personaje de alta importancia, a la altura de León Pinsker, Nathan Birnbaum y el mismo Theodor Herzl. Un importante número de magnates no muy escrupulosos del siglo XIX formaron el Lotos Club. Lo más llamativo es que el pastor Cyrus Ingerson Scofield
también pertenecía a este muy elitista club, de lo cual hablaremos más adelante. Veamos solo unos pocos ejemplos de cómo operaba este club de poderosos. Fue en el Lotos Club donde se propuso al político demócrata Woodrow Wilson para que fuera presidente de Estados Unidos. Este, siendo presidente, apoyó a la organización Ku Klux Klan, algo que reconoce la propia Wikipedia. Bajo la presidencia de Wilson, el 60% del Producto Nacional quedó bajo el control del 2% de norteamericanos, siendo que la mayoría de estos llamados norteamericanos en realidad eran banqueros internacionales sionistas. Los padres fundadores habían advertido a los ciudadanos sobre los banqueros internacionales. Esta es la opinión de Jefferson sobre ellos. La teoría moderna de la perpetuación de la deuda ha manchado el mundo con sangre y ha aplastado a sus habitantes bajo la acumulación de los gravámenes. Si el pueblo americano permite a los bancos privados controlar las emisiones de dinero, los bancos arruinarán a la gente hasta que los hijos se despierten sin casa. La potestad de emitir dinero no puede ser dejada a los bancos, sino devuelta al pueblo, a quien pertenecen las propiedades. Creo sinceramente, añade Jefferson, que las instituciones bancarias, teniendo el poder de emitir dinero, son más peligrosas para la libertad que los ejércitos. Del mismo modo, James Madison había advertido: la historia enseña que los banqueros han usado toda forma de abuso, intriga, fraude y acciones violentas para mantener el control sobre los gobiernos y controlar el dinero y su emisión. Y opiniones semejantes habían sido expresadas por casi todos los presidentes, incluso hasta tiempos de Abraham Lincoln. Estados Unidos nunca antes había necesitado de los bancos centrales para que su economía creciera, y con todo estaba entre las primeras economías del mundo en el año 1900. Finalmente, el Banco Central, conocido como Reserva Federal, fue aprobado a través de una votación muy cuestionada del Congreso en tiempos del mismo Woodrow Wilson, en diciembre de 1913. Este golpe de Estado se fraguó en el Lotos Club, el club de magnates al cual pertenecía el pastor Scofield. En 1901, el pastor Cyrus Ingerson Scofield entró a formar parte del Lotos Club, pagando un costoso derecho anual, donde entró en asocio con personajes del más alto nivel. Así lo comenta Joseph Canfield en su monumental investigación. Canfield cree que los miembros del Lotos Club, entre ellos el mismísimo Jacob Schiff, financiaron el proyecto de producir una Biblia de estudio Scofield, una de las primeras de su tipo, que se convertirá en la Biblia de estudio más vendida y consultada de la historia. El financiamiento incluirá los viáticos de un largo viaje que hará Scofield en Europa. El otro gran apoyo provino de la Universidad de Oxford. Y al igual que el sionismo, Scofield sostiene que los judíos regresarán a Palestina, donde les espera el cumplimiento de promesas que son materiales, territoriales y físicas, como dice Scofield en su introducción a los libros proféticos. Israel heredará la tierra, mientras que la Iglesia tendrá herencia en el cielo, dice Scofield. Y es que para 1908, cuando se publicó la Biblia de estudio Scofield, ya estaba sobradamente claro que en el Eretz Israel se podía encontrar yacimientos de petróleo. Los hechos dan a entender que los banqueros sabían estas cosas desde antes. En 1877, Darby se encontraba reclutando a Scofield cuando Rockefeller ya llevaba 10 años en el proceso de monopolizar la producción del petróleo. Antes de pertenecer a este club, había sido un practicante de derecho que fue a la cárcel por corrupción, siendo ese tiempo cuando conoció a John Nelson Darby. Lo llamativo es que alguien con mucho poder logró hacer que Scofield saliera de la cárcel pagando la costosa fianza. Y fue en estos años cuando ya había producción de petróleo en Polonia y Europa del Este, la región donde surgieron las comunidades sionistas. Y ya se sabía que quien controlara estos yacimientos controlaría al mundo. Dice Scofield en el primer párrafo del primer capítulo de su libro Trazando bien la palabra de verdad: todas las comunicaciones de Jehová a Israel como nación se refieren a la tierra. Si es fiel y obediente, la nación recibirá grandeza territorial, riquezas y poder. No pasa desapercibido que estas afirmaciones en nada se parecen a la sentencia: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, son muy parecidas
a las del poco religioso escritor judío Werner Sombart, quien dice: el principal carácter de la nación judía consiste en que es una religión que no tiene que ver con el más allá, una religión, por decirlo así, única y esencialmente terrestre. Se comprende entonces que el dispensacionalismo es un pretexto teológico para los programas políticos y las aventuras económicas de los grandes banqueros internacionales. Por esto se puede decir que el dispensacionalismo es una teoría hecha a la medida de una persona, el banquero Jacob Schiff, quien, a propósito, se creía descendiente del rey Salomón. En 1908 se imprimió en Oxford la primera edición de la Biblia de Estudio Scofield, convirtiéndose en el libro de mayor venta publicado por Oxford University Press, alcanzando el 1.000.000 de copias vendidas en 1930. Uno de los cimientos del dispensacionalismo es la noción según la cual Dios aún no ha cumplido todas las promesas temporales que hizo al Israel nacional. Sin embargo, las Escrituras enseñan que Dios sí cumplió a cabalidad con todas sus promesas. Josué 21, 43 al 45 dice: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Estas palabras fueron expresadas por Josué cuando hacía entrega de los territorios de la tierra prometida a las tribus de Israel. Y Josué repite lo mismo en su último discurso antes de morir. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Estas palabras pertenecen a la bendición que Salomón expresó ante el pueblo durante la dedicación del templo, en el tiempo de mayor prosperidad de la nación israelita. La creación del Estado de Israel en tierra palestina en 1948 desató una ola de fervor milenarista en dos importantes sectores del protestantismo, el fundamentalismo y el pentecostalismo, en los que se afianzó la nueva doctrina. Para ese tiempo la Biblia de Estudio Scofield alcanzó un récord de ventas con más de 2 millones de copias vendidas. El dispensacionalismo se posicionó como una de las principales convicciones al interior de la Iglesia evangélica. Los libros sobre dispensacionalismo constituyen un diluvio millonario que inunda las librerías cristianas, en lo que participan las editoriales cristianas más poderosas y las cadenas de televisión cristianas. El dispensacionalismo también es promovido a través de la industria del cine. Ejemplo de esto es la película El Gran Planeta Tierra, en los años 1970, presentada por la celebridad de la época, Orson Welles. La película se basa en el libro del mismo nombre del nuevo millonario Hal Lindsey. La prensa progresista, que pertenece a los grandes poderes financieros, ha contribuido enormemente en el posicionamiento de esta doctrina. Por ejemplo, el periódico The New York Times hace mercadeo de los libros del también nuevo millonario Tim LaHaye, gracias a lo cual alcanzan los primeros lugares en ventas. La muy progresista agencia de noticias CNN hizo cubrimiento del lanzamiento de las películas Dejados Atrás, siendo Tim LaHaye entrevistado por Larry King, quien era la celebridad de los noticieros. La serie Dejados Atrás también fue llevada al cine con la participación de Nicolas Cage. Los cristianos que buscan sinceramente la verdad deben superar la reescritura de la historia y la reescritura de la teología que hoy se realiza con la ayuda de los grandes poderes de este mundo.